Bueno, muchas gracias, Agustín y Ariel, por la renovación de la confianza y la invitación, algunas reflexiones sobre la crisis que estamos viviendo en general en todos nuestros países, um, en toda la región, en un momento realmente muy difícil. Toda la región está viviendo, digamos, o viendo cómo estamos pasando este momento tan complicado, con más contagios o menos contagios, pero nos está impactando fuertemente en toda la región. Um, los impactos del COVID y algunas ideas sobre cómo puede ser el escenario para después de que pase el peor momento de la pandemia. Digamos que el COVID impacta en 5 canales de transmisión. Yo voy a referirme hoy a 2 de ellos, que son la reducción del comercio internacional y la caída de los precios de los commodities que se está viendo asociado a la reducción del comercio, y esto que tiene su impacto muy claro tanto en Producto Interno Bruto como en el empleo y en las condiciones, en la pobreza en general, digamos, en América Latina y el Caribe. Hoy justamente nosotros presentamos la actualización de las estimaciones del impacto sobre el PIB. Empezamos en marzo con una estimación del 5.3% y llegamos lamentablemente a hoy a anunciar que la caída que se estima para el 2020 es del 9.1% en general en América Latina y el Caribe, y esto impacta claramente en el empleo. Se estima que hay una desocupación a nivel regional a finales de este año, como promedio de toda la región, del 13.5%, y esto es muy fuerte incremento de la desocupación respecto a lo que era el 2019. Esto nos dejaría como región en 44 millones de personas en condición de desempleados, y también una cifra tremendamente dura en materia de pobreza. Se espera llegar a los 45 millones de habitantes latinoamericanos en situación de pobreza, lo cual significa un 37% de la población, pero además un incremento muy duro, muy triste en la pobreza extrema, que llegará a un 15%, casi 16% de toda la población, con lo cual estamos superando lamentablemente el 50% de la población latinoamericana sumergida en la pobreza. Y esto, bueno, son los impactos que estamos viendo del COVID-19 en este momento. Voy a referirme lo más rápido que pueda, por supuesto, a el comercio mundial. Está el comercio de la baja en precio de los commodities, que está condicionando lo que decía antes respecto al desarrollo de nuestros países, al Producto Interno Bruto, al empleo y a la pobreza. Ya veníamos mal en el comercio mundial, el 2019 no había sido un buen año. En realidad, desde el 2009 que veníamos, digamos que el comercio internacional en el mundo había perdido muchísimo dinamismo. Pasamos de crecer antes del 2008 y además por más de 15 años el comercio internacional de bienes creció a una tasa anual promedio de más del 6% por año, y después del 2012 se redujo esa tasa a la tercera parte. Ya el 2019 habíamos tenido una ligera declinación, y en el 2020, bueno, estamos ahí. Vamos a ver ahora cómo está afectando el comercio. Fíjense ustedes, para tener una idea, que lo que era el comercio de bienes y servicios en el Producto Interno Bruto Mundial, que era el 31% antes de la crisis del 2009, al año pasado, o al 2017, llegó apenas al 28%. Es decir, hay una reducción que va, digamos, que se mantiene en el tiempo y se mantiene decreciente de la importancia del comercio de bienes y servicios dentro del producto mundial. Esa desaceleración tiene que ver con lo que algunos llaman el quiebre del consenso pro globalización, y mucho tiene que ver, eso especialmente en las economías más avanzadas, pero especialmente también tiene que ver desde el 2018 con la fuerte competencia económica y tecnológica
que hemos visto entre Estados Unidos y China. Este año, desde que empezó la pandemia, recordemos, se comenzó a notar en enero en Oriente, se comenzó a notar en marzo, digamos que llegaron los primeros casos a América Latina. Ya en abril, el comercio mundial acumulaba una caída, digamos, durante el mes de abril del 16% respecto al abril del 2019, y América Latina había sido aún más, más afectada. El impacto en América Latina fue superior, fue de más del 20%, tanto en importaciones como en exportaciones. El valor, además de las exportaciones, y en esto tiene que ver la reducción del precio de los commodities, el valor de las exportaciones y de las importaciones de bienes en la región se mostró muy declinante. El peor mes de todos por lejos fue mayo, es decir, vamos configurando entonces que abril y mayo fueron los meses más duros hasta ahora, con los datos que tenemos hasta ahora, que son hasta el 31 de mayo, son los meses más duros en la caída del valor de las exportaciones y de las importaciones de América Latina. Mayo en particular, una caída tremenda del 37% en el valor de ese comercio internacional. Y ese número, fíjense ustedes que es el número más duro que se registra, si recuerdan seguramente lo que fue el desastre del 2009. En el 2009 el valor del comercio internacional no había caído tanto, había caído muchísimo, pero había caído menos que ahora. Fue el 34%, ahora ya estábamos en el 37% en el máximo de la región. Si lo miramos desde el punto de vista del valor de las exportaciones, el Mercosur como grupo en el acumulado de enero a mayo había perdido valor las exportaciones por un 12,4%, Argentina estaba muy cerca de ese promedio con el 11,5%, Uruguay con una pérdida del 21%, ¿sí? En el acumulado enero-mayo, en el valor de las exportaciones de bienes. Pero, nuevamente, por lejos, el peor mes fue mayo. La pérdida de valor para el Mercosur, el conjunto Mercosur, fue del 16%, para Argentina también 16%, para Uruguay todavía un poco mayor. Si lo vemos de lo que es el comercio dentro de la región, el comercio intrarregional, en América Latina, entre enero y mayo del 2020 cayó casi un 24%, el comercio dentro de América Latina, dentro del Mercosur, que afecta muchísimo a Argentina, la tasa de variación había sido negativa en casi un 23%, el comercio intrarregional. Y si lo vemos desde el punto de vista de las importaciones, el valor de las importaciones cayó muy fuertemente en América Latina, el 17%, con un máximo, como dije antes, el 37% que ocurrió durante el mes de mayo. El Mercosur salió un poco menos, digamos, el Mercosur como conjunto cayó solo 9%, pero Argentina fue una caída del valor de las importaciones de casi el 24%, es decir, otra vez un número de 2 dígitos y muy alto en toda la región, en Argentina y en el Mercosur en general. Desde el punto de vista de la caída del PIB, como podrán ver en la pantalla, en la imagen, ahí vemos que efectivamente esta crisis del COVID-19 es la peor crisis que ha afectado a América Latina desde 1901 en adelante. Ahí pueden ver ustedes las 6 grandes crisis y por esto señalamos a aquellos años en los cuales el PIB se redujo respecto al año anterior. Ahí están señaladas en los círculos, pero como ven ustedes, la peor que habíamos tenido hasta ahora era la de 1930, con una caída del 5%, pero ahora se espera para este año que esa prácticamente se duplique, llegando a más del 9%, la caída de la actividad económica de América Latina y el Caribe en su conjunto. La del 30, además, bueno, fue una crisis que tardó muchísimos años en salir, salir hasta la recuperación, más de 10 años, y bueno, esa fue una de las peores porque, como lo pueden ver, fue una salida, lo que se llama una salida en W, es decir, una
pequeño intento de recuperación al año siguiente, pero después volvió a caer y aunque hubo una recuperación fuerte 2 años después, la caída hace que el neto de todos esos años, incluso hasta 1945, haya sido negativa. Esto nos dice entonces, nos habla con claridad de la fuerza, de la tremenda fuerza que tiene esta crisis y cómo nos está golpeando. Para hablar un poquito de los puertos, veamos el ranking 2019, que estamos por sacar este año con mucho retraso, pero que está saliendo ya. Vemos el top 15, el top 15, digamos, de los puertos de contenedores en América Latina. Bueno, aquí también vemos que los efectos negativos ya venían de antes. El 2019, el puerto de Buenos Aires, sumado con Dock Sud, por primera vez en casi 20 años o más de 20 años, salió del top 10 de los puertos de América Latina, quedó ahora en el puesto número 11 y con varios otros que están ahí acercándose. Esto son malas noticias, esto habla de una retracción continua y que se ha mantenido en el puerto de Buenos Aires, lamentablemente, por tantos años. Y bueno, tenemos toda la expectativa de poder recomenzar un proceso para todo el país y para Buenos Aires de crecimiento. Veamos cómo fue el comercio marítimo en América Latina. Se redujo el comercio por contenedores, se redujo un 6%, un poco por debajo de la media mundial, que fue del 7%. Esto es contenedores llenos con comercio, importación y exportación, cayó un 6%. El comercio total, recuerden, había caído en 2 dígitos, pero en contenedores la caída fue menor. Lo mismo si lo vemos en la variación del tráfico en lo que va del año, o por lo menos hasta el 31 de mayo. Los puertos de contenedores en movimientos totales frente a esa retracción del 6% en los llenos. La retracción en lo que va del año de esta muestra, que es el 73% de los contenedores de toda América Latina y todo el Caribe, muestra una retracción del 2%. Todavía vemos ahí algunos puertos que mantienen un crecimiento a pesar de todo. Bueno, destaco ahí la presencia de Zárate y Rosario, por supuesto muy chicos, con una muy baja participación dentro del espectro regional de contenedores, pero me da mucho gusto poder mostrar en algo estos números que son diferentes, digamos, a la región. Ahí está en la línea azul, está el promedio regional del 1.8%, como dijimos, pero vemos, sí, puertos que han tenido tremendo impacto, como el caso de Guayaquil, por ejemplo, que representa más del 90% de todos los contenedores del Ecuador, cayó un 32% acumulado entre enero y mayo, o Buenaventura, lo mismo, que es un cuarto de todos los contenedores de Colombia, Valparaíso, que es un tercio de los contenedores de Chile, cayendo un 28%. Bueno, hay números que son realmente horribles. ¿Dónde estamos para poder pensar en la post-pandemia? Yo creo que estamos en el peor momento, estamos en el momento en que los efectos se están dando con toda la fuerza y es como, y tratar de imaginarse la post-pandemia es como estar navegando en medio de esta tormenta y tratar de ver un poquito el horizonte. Bueno, es difícil, pero sí me voy a permitir señalar algunos elementos que a nuestro juicio, y así es como se está analizando a nivel de todo el sistema de Naciones Unidas, van a ser elementos a ser tomados en cuenta muy especialmente para nuestros temas en todo el mundo, digamos, y muy en particular en América Latina y muy en particular en América del Sur. Primero, a pesar de estar, como decíamos, en el peor momento, en el ojo de la tormenta, del huracán, bueno, hay algunas señales que se empiezan a ver positivas. Una es el índice de producción manufacturera en China y en Alemania. Ya se ven por encima, no sé si lo notan, que ya en junio, julio, el índice de producción manufacturera de ambas economías
está por encima de lo que era el año 2019, después de venir de meses de fuerte declinación también, inclusive en China, ¿no? Aquí se ve el efecto diferenciado. En China el peor momento fue en febrero, en Alemania fue en abril, como para nosotros lo peor fue en mayo, ¿no? Y, y vemos también ya en algunas economías de América Latina y del mundo, como el mes de junio, desde el punto de vista de producción manufacturera, se empieza a ver ligeramente mejor, al menos que lo que fue mayo. Digo, sabiendo que mayo fue un mes muy malo, el hecho de tener un dato positivo en junio es un dato alentador. Otro tema que vemos con mucha preocupación es que así como el mundo se está llenando de tecnología, nuestros puertos, nuestros barcos, nuestros camiones, etcétera, se están llenando de tecnología, también crecen los ciberataques. Ahí están las proyecciones de conexión, ¿sí? de tecnología, de máquinas inteligentes, barcos, puertos, etcétera. Pero también vemos cómo en el medio de la pandemia el ataque contra estos sistemas inteligentes interconectados se ha multiplicado. Vemos los ataques de ransomware que se han duplicado, vemos los ataques contra el Internet de las cosas, contra la interconexión de máquinas, se ha multiplicado por 8, ¿sí? Entonces, este es un tema que sabemos que que llegó para quedarse y que será también otro elemento de mucha preocupación para el escenario post-pandemia. En nuestros temas, en el transporte marítimo, el 2020 es un retroceso a la eterna sobrecapacidad de transporte marítimo de contenedores que tiene el mundo, una sobrecapacidad que venía siendo ya trabajada para, digamos, que no fuera tan grande. La caída de la actividad económica en el 2020 va a imponer un retroceso, digamos, en la solución a la sobrecapacidad. Otro tema que plantea preocupación y que ya lo hemos también incluso comenzado a conversar y a analizar alternativas y caminos posibles de lo que nos cuentan nuestros amigos de las líneas, son los posibles cambios en la estructura de redes, posiblemente, no sabemos si por un escenario temporal o un escenario ya más permanente, posiblemente estemos frente a un posible recrudecimiento del tipo de estructura de red de hub and spoke, vale decir, con menos puertos concentradores y más puertos servidos por servicios reefer, con lo que, digamos, esto plantea una controversia para el desarrollo de nuestras economías por los costos extras que esto podría traernos a nuestras exportaciones e importaciones. Otro elemento es la variación de los fletes. Quiero llamar la atención de ustedes y me van a decir, Ariel, Agustín, cuánto tiempo me queda. Otro elemento que vemos con preocupación es el manejo de fletes, cómo se ha movido. Fíjense ahí arriba a la derecha tenemos la retracción del comercio marítimo en contenedores por regiones y en todo el mundo. Fíjense ustedes cómo en abril, que fue un mes completamente negativo y de 2 dígitos de caída del transporte de contenedores en el mundo, ¿sí? Y fíjense en los gráficos que representan los fletes, en las líneas púrpura, que a partir de abril tenemos ya un alza de fletes, ¿eh? Y esto se explica por muchas cosas, entre ellas por una mejora en los tráficos este-oeste, pero llama la atención que no solamente hay un aumento de fletes, esto para los economistas va a ser muy, muy claro, digamos, si cae la demanda tan fuertemente, ¿por qué motivo sube el precio? ¿Sí? Y el flete es el precio del transporte. No solamente nos preocupa ver que los fletes suben, al mismo tiempo esto le da tranquilidad a las compañías de línea, ¿no? Por supuesto, porque son mejores ingresos, a pesar de la retracción de la demanda, pero lo que nos llama muchísimo la atención es que esos fletes del 2020 son comparativamente superiores a lo que eran en el 2019. Lo pueden ver prácticamente en todas las gráficas. Entonces, esto llama la atención
y significa esa capacidad de administración de la oferta y por lo tanto de mantener los precios más altos que vemos que ha estado ocurriendo. Si lo vemos para terminar con esto a nivel mundial, y ahí está mucho más claro como promedio de todo el mundo. Primero, la reducción de fletes en el cuadrado, que señala la estacionalidad de los tráficos durante el Año Nuevo Chino o alrededor del Año Nuevo Chino. Pero fíjense ustedes que después, a partir de eso y hasta finales de abril, estos son datos semanales, hay una variación muy ligeramente declinante de los fletes, ¿sí? Y al final prácticamente empiezan y terminan al mismo nivel, y a partir de mayo ya comienza una escalada que, como decía antes, se explica por dos motivos. Uno es una mejora en los tráficos este-oeste, pero también una mejor capacidad de administración de la oferta para evitar las caídas tan fuertes de los precios. Me permito entonces, ya para ir terminando, plantear otro motivo de preocupación que tenemos en general para la post-pandemia. Son cosas que vienen de antes y que seguramente vamos a tener que estar muy atentos en el escenario post-pandemia, que es la integración vertical de terminales con las líneas navieras. Y ahí hemos hecho una investigación acerca de cómo esto se ve en diferentes puertos de toda América Latina e incluso del Caribe. Y hemos clasificado estos puertos en estos tres grupos, los que son con preponderancia de los tráficos locales, digamos, de gateways, de importaciones y exportaciones. Del otro lado, los que son mucho o puro transbordo, como típicamente ocurre en el Caribe. Y en el medio, aquellos que combinan transbordo con tráficos de importación y exportación. Lo que vemos ahí, justamente en el caso de Buenos Aires, esa cifra ya trepa hoy al 68%, lo cual significa el 57% de los tráficos argentinos. Es decir, eso es en terminales que tienen un esquema de integración con una línea. Y el caso que llama y preocupa muchísimo también, que es el caso de Brasil, donde prácticamente la mitad de todo, digamos, del tráfico de importación y exportación que ocurre en el país, el 49% de ese total está relacionado con estas terminales que tienen una integración vertical con líneas. Ahí abajo está el grupo de puertos, Santos, Río, Paranaguá, Itapuá, Itallay. Si tomamos solo eso es el 67%, parecido a Buenos Aires. Si tomamos la incidencia de esos puertos en el total del país, es el 49%. Bueno, en el Callao está una situación similar, 41%, que es el 35% de todo el Perú. En el caso del transbordo es distinto porque la mayoría de los tráficos son tráficos de transbordo. Para el país es aproximadamente solo 1 de cada 10 contenedores que son de importación e exportación. Entonces, digamos, el impacto económico es muy diferenciado. Bueno, discúlpenme la carrera, me pidieron que hable de tantas cosas y tantas otras que traté de hacerlo lo más condensado posible. Espero haber sido claro, quedarme, por supuesto, a las órdenes de ustedes para lo que puedan quedar como dudas o si hay tiempo de preguntas y respuestas. Quedo entonces a las órdenes de ustedes. Muchas gracias.